Sí, hermano, gracias, hermanos. Siempre es una bendición estar siempre en comunión con ustedes y con la palabra de Dios principalmente. Eh, Estudiando estas lecciones, pues nos damos cuenta que no es fácil hablar o estudiar sobre de esto, porque la profecía siempre tiene que ubicarse en sus tiempos pues más adecuados, y también siempre usando las bases que están escritas en la misma Biblia. Así que siempre es cuestión de estudiar y estudiar, y orar que el Señor nos dé ese espíritu de discernimiento. Hermanos, esta mañana, pues tal vez continuando con lecciones de este tipo, mi plática es acerca del templo de Dios, relacionado con el hombre de pecado, o con la venida del anticristo. Y pues mi plática comienza con los versos en segunda de Tesalonicenses, de capítulo 2, del 1 al 4. Dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestro recogimiento a Él. Esto quiere decir y nuestro rapto, ¿verdad? Dice, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Aquí viene el apóstol Pablo y viene a poner o a ubicar a la iglesia allá en Tesalónica, y que ya ellos tenían el temor de que el Señor ya hubiese venido y que ellos se hubieran quedado. Y viene el apóstol y les dice, él les ruega y dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Otra vez, ¿cuál es nuestro recogimiento a Él? El rapto de la iglesia. Y dice que no os mováis fácilmente, dice, porque dice, esto no va a suceder hasta que venga la apostasía, dice. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué va a hacer este hombre de pecado? Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Viene la apostasía, que ya estaba trabajando desde el tiempo del apóstol Pablo, porque él mismo dice, y ahorita ya está trabajando, en estos días ya está trabajando. Dice, ese espíritu de iniquidad solamente espera hasta que venga el tiempo en que el Señor le permita. En español dice de otra manera, dice, solamente espera que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Pero ¿quién es lo que impide? ¿O quién es el que impide?
el que permite las cosas, el Señor. Entonces, ya en los tiempos del apóstol Pablo, él les decía, ¿verdad? El Señor no va a venir, el rapto de la iglesia no va a venir hasta que crezca la apostasía y llegue a un extremo donde ya se va a manifestar de una manera más evidente el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué va a hacer este Señor? Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. A ver, si nos ponemos a pensar en este tiempo, ¿a qué cosas o a quiénes se les llama dioses? O para el mundo, esta humanidad, ¿quiénes son sus dioses? ¿Verdad? ¿A quién adora el mundo? Dice, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Y aquí no solamente está la iglesia romana, que es lo que inmediatamente viene a nuestra mente, pero sino es todo, dice, todo lo que se adora. Por eso cuando el apóstol Juan en el capítulo 17, verso 5, le da un nombre a esta mujer ramera, le dice Babilonia, no le dice Roma, le dice Babilonia. Y es una Babilonia espiritual que está basada en los imperios mundiales de todos los tiempos. Por ejemplo, ahorita, como comentaba aquí con el hermano Gonzalo, cuántas ideologías nuevas surgen todos los días, formas de adoración hacia cosas, hacia dioses, y todos los días hay más y más. Por ejemplo, las filosofías nuevas que salen, y todo esto son raíces griegas. ¿Y qué pasa con las raíces persas o las que llegaron precisamente desde allá de Babilonia, o las costumbres romanas, o muchas otras costumbres de infinidad de dioses o de ídolos en muchas naciones? Entonces este hombre lo primero que va a hacer oponerse y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o que se adora. No solamente contra el Dios de los ejércitos, contra el Dios del cielo, sino contra todo lo que le dicen Dios en este mundo y todo lo que se adora. ¿Qué adora el mundo? Muy aparte de ídolos o de imágenes, cuántas cosas sofisticadas adora el mundo. Ideologías que surgen en las artes, en la salud, otra vez muchas cosas que van nada más hacia lo físico, pero nada hacia buscar a un Dios verdadero. Entonces, este hombre, cuando venga, él se va a manifestar en contra de todo esto y le va a decir al mundo: aquí se acabó la adoración a todo lo que ustedes le dicen dioses, o a todo lo que ustedes adoran. Aquí, al único que van a adorar de aquí adelante va a ser a mí. Y después de mí y antes de mí no hay nadie más. Y algunas de las cosas que probablemente va a hacer primero va a ser quemar al Vaticano, por decir. Pero también va a empezar a ejecutar órdenes como estas, que tenga sus súbditos, ¿verdad? Y entre esos súbditos son esas 10 naciones o esos 10 cuernos que veíamos en la lección
que dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, dice, estos aborrecerán a la ramera y la harán desnuda, desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quién le va a dar la orden a estos 10 cuernos o a estos 10 reyes o 10 naciones? Pues el hombre de pecado, que a la vez pues es el anticristo. Y otra vez va a evitar la adoración a todo. No volverá a haber a partir de esos días quien diga, vamos a guardar Semana Santa, vamos a tener Navidad, el Christmas, el arbolito de Navidad, nada de costumbres que se conocen ahora y que el hombre o la humanidad adora, entre paréntesis, ¿verdad? Pero este hombre de pecado va a venir y va a decir aquí, yo soy Dios. Dice, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y aquí es donde entra el título de mi plática, el templo de Dios. Porque dice, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Cuál templo de Dios? ¿En cuál templo de Dios se va a asentar? ¿Qué templo puede tener Dios aquí en la tierra? En una tierra contaminada, sucia, tanto literalmente como espiritualmente, que aquí podrá tener Dios un templo. Y otra vez la iglesia ha crecido a través de los años con la idea de que se va a construir un templo en Jerusalén, el tercer templo. Pero eso no es a lo que se refiere aquí. Dios no puede venir a morar o no puede estar morando en un templo físico, en un templo, en un edificio material o literal. No. Entonces, ¿en qué templo es en el que se va a sentar este hombre de pecado? Se va, dice, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hermanos, es muy difícil, aún leyendo los artículos de los judíos ortodoxos, que son los que están a cargo del instituto del templo, allá en Jerusalén. Estos mismos judíos ortodoxos, ellos están de acuerdo en que un templo va a tener que construirse, pero a la vez ellos dicen que el único que tiene derecho de venir a hacer los planos y a dirigir la construcción de ese tercer templo es el Mesías que están esperando. Y eso solamente va a ser posible pues ya dentro del milenio, porque allá los profetas, por ejemplo Ezequiel, él da muchos datos de las medidas de la construcción de ese templo. En estos momentos esta escuela, este instituto del templo, están estudiando cómo preparar todas las cosas para cuando venga ese Mesías a quien ellos esperan, inmediatamente le den el lugar e inmediatamente tengan todo preparado para empezar a construir ese templo. Pero aún así ese templo no es el templo de Dios. Y aquí tenemos que entrar otra vez en analizar que cuando se dice la palabra templo, inmediatamente nuestra mente se va hacia una edificación material, física, un edificio grandioso como el templo que hizo Salomón, ¿verdad? Y aunque en esos días en ese templo todavía moraba la gloria de Dios, pero
ya después, en el tiempo del Señor Jesucristo, ya no había nada allí, en ese templo que edificó Herodes. Entonces, aquí la situación viene a ser que la palabra templo, otra vez, no es solamente una edificación, porque también el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el templo. Y también dice un verso allá que dijo el apóstol, también el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí, ¿a quién se está refiriendo la palabra templo? A los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los hermanos de aquella primera iglesia y a los de este tiempo también. Dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el mismo Señor se refirió a él como de ser el templo también, porque dice, si quieren pueden destruir o derribar este templo, dice, y en 3 días yo lo reedifico. ¿A quién se estaba refiriendo allí el Señor Jesucristo? A Él mismo. Él mismo se calificó o se nombró como el templo. Y entonces vamos analizando así ideas o conceptos tal vez equivocados que por los cuales la iglesia ha recorrido o pasado por un buen tiempo. Pero cuando venga este hombre que dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, pues no es ninguno de estos templos a los que estamos refiriéndonos ahorita. En realidad él va a venir a exigir, él va a venir y se va a implantar ahí, y él no va a tener necesidad de pertenecer a un partido político, ni en Israel, ni de cualquier otro país de la tierra, para que lo hagan candidato y para que voten por él. No, él va a venir directamente y se va a levantar, ¿verdad? Y se va a sentar en ese templo de Dios. Esto quiere decir que Él se va a sentar sobre el mundo, sobre la autoridad de Dios. Él va, una vez más, va a querer tomar la autoridad de Dios sobre la humanidad y va a exigir. Él no va a pedir, no va a andar ahí con diplomacias. Él va a exigir todas las prerrogativas de adoración del mundo. Y para él no va a haber más Dios que él. Entonces, analizando esta palabra prerrogativas, quiere decir todos los derechos de adoración y de autoridad de una persona. En realidad el Creador y su Hijo son los que tienen toda la autoridad y todas las prerrogativas y que nunca las han sido impositivas. No, esto es lo que muchos confunden, que esas prerrogativas o esos derechos de Dios son impositivos. No, por el contrario, el Señor pone leyes, hace leyes, legisla, pero a favor de la vida y a favor de la humanidad. Sin embargo, la humanidad, como lo hizo Nabucodonosor, no entendió y se enloqueció. El pueblo de Israel en un tiempo igual no aceptó al Mesías, al Hijo de Dios, y al final quedaron
cegados. Ahora, en este tiempo, este mundo está absorto otra vez en su materialismo, en todos los dioses o formas de dioses que se conocen, de ideologías, de filosofías que vienen de varias civilizaciones o imperios pasados. Y cuando venga este hombre, que llegue ya a su culminación, la apostasía, cuando ya llegue a su punto máximo, ese misterio de iniquidad que empezó a trabajar en los días del apóstol Pablo, entonces se va a aparecer este Señor y Él va a imponer, Él va a hacer, se va a revelar por sí mismo con una gran ciencia, con una gran autoridad, porque recordemos que dice que viene con el poder de Satanás. Entonces, ¿qué va a hacer? El hermano hablaba de allá del toque de bocina, ¿verdad? Pues tal vez uno de esos sonidos sea también el venir a imponer la marca de la bestia. Y no solamente eso, dentro de esa marca de la bestia vienen muchas reglamentaciones para la humanidad. ¿Qué quiere este hombre de pecado? Quiere poder, quiere usurpar todo el poder y toda la autoridad que solamente le pertenece a Dios. Y lo va a ejercer todo esto sobre el mundo para hacerse el Dios y sentarse en ese templo de Dios o sobre todo ese derecho que le corresponde a Dios. Aquí estamos hablando en otros términos. Aquí la palabra templo debe de interpretarse de otra manera, como habitación, porque recordemos que un templo también es una habitación y que en este tiempo se conoce como un lugar de reunión para creyentes. Pero en el pasado los templos, por ejemplo, ahí no se podían reunir congregaciones o grupos de creyentes. Ahí solamente el sacerdote indicado era el que entraba a hacer ahí los servicios del templo, de mantener encendidas las luminarias, de tener limpios los muebles, de mantener siempre encendido el altar del incienso. Perdón, pero pasado ese tiempo antiguo, y eso era, antes no era como se piensa ahora, ¿verdad? Acerca del uso de un templo. Pero otra vez aquí, hablando el apóstol Pablo en este capítulo y en estos versos, ahí la palabra templo significa otra cosa. Significa sentarse, querer sentarse sobre la autoridad de Dios y de su Hijo el Señor Jesucristo. Él va a venir y va a aparecer como diciéndole al mundo: yo soy el Mesías, yo soy el que puedo acabar con el hambre, con las guerras, con los problemas de la humanidad, y dice que va a engañar a todo el mundo. Entonces, otra vez, ¿en qué templo se va a sentar? Aún en este tiempo los judíos ortodoxos, los rabinos, no permiten que se suba al monte de las ruinas donde estaba construido el templo de Herodes, y solamente los dejan llegar hasta determinada plataforma de ese monte, pero más allá no, y tampoco los dejan, cuando suben ahí, no los dejan orar allí, ni aún siendo rabinos, ni aún siendo ortodoxos. Y por eso mismo es que pues todos los judíos pues mejor se van a orar allí y a llorar allí en el muro de Jerusalén.
Ahora, otro obstáculo para que pudiera construirse un templo, si es que se tratara de un templo material, pues también está allí la enemistad con los musulmanes, porque y aún en el mismo monte, pues ahí es donde tienen ellos su mezquita, ¿verdad? Tratando de evitar conflictos entre árabes, judíos, israelitas, musulmanes. Entonces ese lugar es muy guardado y muy apartado, y no hay hasta ahorita un tratado que les pueda permitir, ni de parte de los rabinos ortodoxos, ni de parte de algún partido político en Jerusalén o a Israel, que les haya otorgado un permiso para empezar a construir ahí un nuevo templo. Otra vez, eso es en lo material, pero esto es lo que me llamaba la atención, de cuando dice que este hombre va a venir y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Pues no. Ahorita cuántas ideologías, filosofías, tipos de adoración, a cuántas cosas, a cuántas imaginaciones adora el hombre. Pero cuando venga este hombre de pecado, que es el anticristo, va a quitar todo eso. Y aquel que no se quiera inclinar ante su imagen, ahora sí, ante su imagen, ante su gobierno, pues, ¿qué le va a pasar? Igual como dijo Nabucodonosor allá, todos estos que no se quieran inclinar o adorar mi imagen, pues que sean muertos. Así dice también acá en la escritura, pues que el que no tenga la marca, el que no acepte darle todas las prerrogativas a este hombre, pues también que sea muerto. No le den permiso ni de vender ni de comprar. Hermanos, si digo esta plática, al final digo, ¿verdad? Mi pregunta o nuestra pregunta debe ser, bueno, y todo eso, la iglesia lo va a alcanzar a ver, lo va a alcanzar a pasar por algo de eso. Dice los primeros versos, ¿verdad?, que leímos, dice que en cuanto a la venida del Señor y nuestro recogimiento a Él, o sea, nuestro rapto a Él, debemos estar preparados de que no va a suceder eso hasta que miremos que la apostasía llega a un extremo, ¿verdad? Y que de alguna manera a través del Espíritu de Dios nos se ha revelado el advenimiento de este hombre de pecado. Pero también los versos siguientes, cuando dice el apóstol Pablo, porque ya está obrando el misterio de iniquidad y solamente espera que se ha quitado de en medio el que ahora impide. El que impide es el Señor Jesucristo, es el Padre, y estamos seguros, y aquí también está parte de nuestra fe, que el Señor no nos va a dejar pasar por la ira. Porque si seguimos leyendo ese capítulo 2 de Tesalonicenses y el capítulo 5, ahí esos libros de Tesalonicenses hacen una diferencia muy clara entre quiénes son los que están listos para la ira de Dios, que son las 7 plagas, y quiénes son los que no lo están. Así que nosotros, Dios no nos ha llamado para ira, dice ahí el apóstol, sino para bendición, para salvación. Ahorita, hermanos, ¿cuál para ustedes sería aquí
en este mundo el templo de Dios. Como dice el apóstol, dice pues, dice, ustedes son el templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Ahorita los verdaderos creyentes, y esto es lo que debemos valorar o darnos el valor de nosotros, de que somos ese templo ahorita, porque aquí mora Dios, y no es un templo material, es un templo en el Espíritu, que ahí está, somos templo de Dios. Pero otra vez aquí se refiere este señor a querer venir a sentarse sobre el espíritu de los hombres. Y desde ahora otra vez nosotros tratamos de librarnos, de evitar, de no participar en el espíritu del mundo o en el espíritu de iniquidad, que dice ya está actuando desde los tiempos del apóstol Pablo. Al final, hermanos, somos templo de Dios ahorita, y el Señor tiene un templo. Y desde ahora nosotros no debemos permitir que ningún espíritu inmundo venga a posesionarse o a sentarse en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿verdad? Y ya después, cuando venga este hombre, hermanos, pues este mundo va a estar en una condición ya a punto de una destrucción, ¿verdad? Y por eso va a venir el Señor y va a venir a reprenderlo, y va a decir el Señor, pues tú que vienes a querer sentarse aquí en mi trono, en mi autoridad. Aquí el templo, cuando habla dice que se va a sentar en el templo de Dios, el templo ya quiere decir autoridad. Así como en un principio allá el diablo quiso quitarle a Dios su autoridad y quiso usurpar su trono, así también se va a repetir esta historia. Entonces, hermanos, mi plática es como para llamar su atención en el sentido de que si la iglesia ha pasado o hemos recorrido a través de los años por conceptos equivocados, a los que le hemos dado el lugar, ¿verdad? Tal vez por nuestra misma condición humana, nos vamos más hacia el materialismo y le damos mucha importancia a cosas materiales. Pero es como la palabra monte, que decía, pues en la antigüedad, si ustedes leen en la Biblia, ahí habla del monte de Seir, que es Arabia, o el monte de Samaria, o el monte de Efraín, el monte de Sión, en fin. No solamente la palabra monte que significa un monte literal o material, así tampoco la palabra templo no siempre se refiere a un templo material. Y analizando estas escrituras, y nos damos cuenta que esto va más allá, y que nuestra obligación como iglesia de Dios, pues es seguir preparándonos, seguir estudiando, y así el Señor nos va a ir abriendo cada vez más esa puerta hacia entrar a más entendimiento en este tiempo, principalmente cuando la venida del Señor y las señales de su venida están cada vez más evidentes. Hermanos, pues Dios los cuide, y que Dios nos dé a todos entendimiento, y muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Saludos a la iglesia en todos los lugares donde ustedes están. Hermanos, mucho gusto, paz a vosotros.